Bienvenida. Te doy la mejor de las bienvenidas a este tercer episodio del podcast Sintonía Interior. Soy Nidhi Magut y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Elsa de la Cruz, es psicóloga y es maestra en tanatología. El día de hoy vamos a estar hablando de los duelos y la paz interior en las mujeres. Elsa, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí en este podcast. Me gustaría, por favor, que te presentaras, que nos platicaras un poquito de quién eres tú y a qué te dedicas y posteriormente, pues ya empezaremos a hablar de este tema de los duelos y la paz interior. Ok, gracias Nidhi por invitarme a este espacio de reflexión que es muy importante, como es el tema de la paz interior y los duelos. Nuevamente, gracias. Y pues bueno, sí, efectivamente, me llamo Elsa, soy psicóloga y soy maestra en tanatología. Muy bien, muchas gracias, Elsa. Pues fíjate que para mí es muy importante tener este episodio. Digo, aprovechando que justo acabamos de pasar un evento muy significativo para México, justo que fue el Día de Muertos también, y que obviamente nos invita mucho, pues, a un tema de la reflexión con respecto a quienes ya no están en este plano con nosotros, pero me parece que también es importante de abordarlo desde diferentes perspectivas, como es el que los duelos y las pérdidas no solamente se viven por un tema de una persona que ya no está con nosotros debido a un tema de muerte, sino también hay diferentes eventos y momentos que nos hacen tener un proceso de duelo y de pérdida. Y justo me gustaría que empezáramos por que nos platicaras un poquito justo a nosotros como audiencia también. ¿A qué le solemos llamar duelo? Porque creo que es una palabra que no hasta hace un muy buen tiempo eh, se volvió parte de nuestra habla coloquial, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito a qué le llamamos duelo o a qué le llamamos pérdidas y es parte de lo mismo, etcétera. Y cómo es eso, ¿no? ¿Qué es un duelo y a qué se lo solemos asociar? Claro, gracias Nidhi. Bueno, pues un duelo es una reacción normal que tenemos las personas cuando perdemos algo significativo. Y se asocia mucho con esta parte de muerte hacia un ser querido, pero hoy vemos que este duelo, pues no solamente es a la pérdida de un ser querido, sino también duelos por separación, por divorcio, por cambio de domicilio, incluso la pérdida de alguna etapa de nuestra vida, ¿sí? Que perdemos, por ejemplo, o no podemos o sentimos que estamos perdiendo, por decir, ante este envejecimiento en el que todos vamos y que con el tiempo, pues vamos perdiendo esas capacidades físicas y sensoriales, ¿no? Y entonces a veces no aceptamos y bueno, ese también es un duelo, a la pérdida de una mascota, pérdidas materiales también. Entonces, ese es el duelo, es la reacción normal en la que el ser humano transita ante la pérdida de esto que acabamos de mencionar, Nidhi. Ok, muy bien. Oye, y me gustaría que me platicaras un poco, porque justamente de repente yo lo que he visto es que a veces suele asociarse como con cierto miedo o como con cierto rechazo, como que pareciera que el decir estoy en duelo o el decir estoy atravesando un duelo em, está asociado un tanto, por denominarlo de alguna manera, con algo malo. ¿Por qué consideras que a veces como sociedad tendemos a asociar el tema de duelo con que algo malo nos está pasando? Claro, bueno, es que el duelo se asocia y bueno, está asociado básicamente a este plano de la muerte, ¿no? Y a la muerte pues le tenemos miedo a lo desconocido. En esta cultura que nosotros tenemos aquí en México, pues festejamos a la muerte, por ejemplo, el día 2 de primero, día 2 nos disfrazamos de catrinas y todo eso, pero realmente dista mucho porque la festejamos, pero nos da miedo a lo desconocido porque la asociamos directamente con la muerte.
Y no es así, Nidi. Lo que pasa es, como te acaba de mencionar, es la pérdida ante otras situaciones, pérdidas materiales, pérdida hacia la mascota, pérdida eh, hacia la relación de pareja, divorcio. Ajá, entonces, por eso le tenemos miedo, la asociamos, pero realmente no es exclusivo a la muerte, es a otros ámbitos también de la vida. Ok, entonces digamos que como cultura y como sociedad, de repente el detalle es que la pérdida, que a lo mejor no tiene que ser exclusivamente física, sino justo como lo mencionabas, perdí a mi pareja, perdí mi empleo, perdí algún órgano en mi cuerpo, etcétera. O sea, está asociado como justo algo, una experiencia muy parecida a la muerte y paradójicamente nosotros, a pesar de que la celebramos, de todos modos existe un miedo, o no sé si justo la celebración es como un velo o un disfraz de este miedo que le podemos tener a la muerte y entonces dijéramos, no estamos preparados para poder asimilar algo de ese estilo, es más o menos así. Así es, no estamos preparados, nos da miedo y escuchamos esta parte de duelo y Ujú. como inmediatamente la asociamos a la muerte, no queremos saber nada de eso, ¿sí? Y nos queremos, como bien dices tú, un velo, no queremos saber nada de eso y lo rechazamos. Esos son muchos mitos que tenemos y pues son mitos y realidades. Realmente, ¿qué es lo que es un duelo? Y no tenemos esta cultura de saber, muchas veces, por ejemplo, en IDI decimos, bueno, hay que prepararnos y a lo mejor hay que tener un espacio para cuando yo fallezca, hablando en este sentido de la muerte, un espacio para donde yo cuando fallezca, pues ahí quede, ¿no? Ahí esté, ahí queden mis restos, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, 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 un mito que dice, no, es que hablar de la muerte, es que ya estoy preparando mi muerte y no, no quiero hablar de eso, no quiero saber nada de eso, y lo rechazamos. Pero como nuevamente te lo vuelvo a mencionar, les vuelvo a mencionar, pues esto es duelo, abarca muchos ámbitos de la vida del ser humano, ¿no? Somos seres biopsicosociales espirituales y en estas esferas, pues el duelo, pues abarca todo, ¿no? No es exclusivo de la muerte. Entonces, una, pues podríamos elegir, pues precisamente no tener miedo, enfrentar, saber realmente qué es. Esto es prepararse, porque Nidi, esta es una realidad. eh, todos vamos por el mismo camino, ¿no? Unos antes, otros después, hablando específicamente de la muerte, pero nuevamente repito, no es exclusivo de esta parte. Vamos a ir hablando otras partes dentro de estas esferas que te acabo de mencionar. Claro, justo. Creo que ahorita que ya entremos a esa parte, nos comentarás un poquito cuáles son estos tipos de duelos o cuáles son otros duelos que nosotros también podemos experimentar. Ya los estábamos tocando un poco a nivel de que el envejecimiento, la pareja, el espacio laboral, etcétera. Pero mencionabas algo muy importante que creo que para las mujeres que nos escuchan también es significativo. En general para cualquier persona que nos escuche, ¿no? Pero bueno, pensando que le hablo más a mujeres, que es justo el tema de miedo a lo desconocido. Porque el miedo a lo desconocido no solamente tiene que ver, por supuesto, con el tema muerte, que es como en general nadie sabemos qué hay más allá de cuando alguien a nivel físico pues ya no está en este plano, ¿no? O sea, ya no pertenece a esto. Y entonces creo que justo viene el miedo porque no tenemos la visión de a dónde hay creencias y hay dogmas de fe, etcétera, pero no existe algo 100% tangible que nos pudiera asegurar exactamente cuál es el paso en el que sigue, ¿no? Entonces, creo yo que cuando hablamos de otros tipos de pérdidas o de duelos que atravesamos a lo largo de nuestra vida, tal vez la sensación tiene que ver más con el miedo a lo desconocido y es por eso por lo cual no estamos o no nos gusta
platicarlo, ¿no? Porque bien decías ahorita, no quiero hablar de cuando yo me muera porque entonces estoy hablando de mi muerte. Es como si dijera, es que si hablo de la muerte, entonces estoy atrayendo la muerte, ¿no? Pero es muy curioso porque cuántas veces hablamos del dinero y no sé si realmente atraigamos el dinero, ¿verdad? O sea, creo que el Sí, tema es que em, hay como una situación cognitiva ahí de un pensamiento que está muy arraigado a pensar así como de esto no se habla porque entonces se atrae, pero hay otras cosas que tampoco se hablan porque si no, entonces tampoco sucede. No sé, ahí en la parte más como social, ¿qué nos pudieras comentar al respecto, Elsa? sí, Nidia, efectivamente, como lo comentas, esta parte de tener miedo a lo desconocido es tener miedo a sentir para poder procesar estas pérdidas, ¿no? Muchas veces caigo en evitar, no quiero sentir, no quiero saber qué se siente, no quiero saber, no quiero tocar el tema. Y entonces es cuando en esta parte la asociamos a esto que tú mencionas mucho, esa paz interior se ve que, rota, fragmentada, precisamente por ese velo, miedo a lo desconocido. Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo muchas emociones y no quiero ver más allá, no quiero saber más, no quiero sentir, ¿sí? Entonces es cuando ahí ya nos fragmentamos y empezamos con esta parte de sentir la tristeza, no quiero salir, ajá, pero antes de eso, bueno, me gustaría comentarte si o comentarles si estás de acuerdo, precisamente que el duelo se compone de etapas, de 5 etapas, Ok. pero no quiere decir que estas etapas las vamos a ir pasando primero una, luego así, de una manera metódica. Muchas veces vamos saltando de una a otra y me gustaría mencionarlo, ¿por qué? Porque es parte del conocimiento, porque a veces hablando de esto, de lo desconocido, Ujú. estoy sintiendo esto, tengo miedo, tengo muchas sensaciones, pero no quiero saber. Entonces, yo creo que al conocer esta parte, pues vamos así como que enfrentando y bueno, me está pasando esto, a lo mejor estoy en esto, ¿qué puedo hacer? Y entonces ir develando precisamente esta parte de decir, no, pues no es como yo la concebía, no es como Claro. todos los demás la conciben, ¿no? Exacto. Sí, por favor, platícanos mucho sobre esto y justo haciendo mucho el énfasis, como mencionabas, ahora que Elsa nos empiece a platicar de estos 5 momentos, que no son de uno, dos, tres, cuatro, cinco, no son de la A a la Z, sino son, digamos que mezclados o interconectados unos con otros, porque justo nosotros tampoco somos seres totalmente lineales, que entonces primero estamos de una cosa y pasamos a la otra, sino que a veces justo en nuestras reacciones, en nuestras emociones, historias que tenemos que nos componen también, cultura con la que nos hemos educado, va a influenciarnos a que los momentos del duelo pues no se vivan lineal, sino que justo vayamos atravesando los mezclados, pero que es parte de, y que creo yo que lo que vamos a hablar más adelante también es rescatar que es muy sano, aunque sea un tanto doloroso o un muy doloroso, el atravesar un duelo porque justo nos permite poder superar las pérdidas, ¿no? Los cambios, ¿no? Entonces creo que digo, ahorita ya entraremos en detalle, pero sí quería como resaltar mucho para que la audiencia tenga mucho énfasis en poner atención, porque a lo mejor no sabe que está atravesando por algo parecido y en este momento le podrá caer el 20 y decir, me suena que lo he pasado o lo he estado pasando, ¿no? Entonces, por favor, Elsa, platícanos un poco de estos momentos. Sí, claro, como esto lo acabas de mencionar, y algo muy importante, como comentas, lo retomaremos más adelante, esta parte de y que a veces en esos momentos, vamos a decirlo así, en esa noche oscura, siento que no voy a aprender nada, pero no. Después de esa noche oscura siempre viene el día y es esa parte en donde podemos rescatar muchas cosas, aprender muchas cosas para ser mejor persona, ¿no? Dentro de ese contexto de dolor, de tristeza. Pues bien,
Pues hay 5 etapas y como bien lo comentaste, no es de que va una, dos, tres, no, a veces vamos saltando de una a otra, pero vamos a irlas hablando de más o menos cómo se van presentando. Por ejemplo, la negación, la primera etapa, la negación, pues me niego a creer que falleció. Me niego a creer que perdí un trabajo. Me niego a creer que me he divorciado. ¿Sí? Esta parte también asociada o también llamada, mejor dicho, embotamiento, no puedo creerlo. Estoy en shock. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Y entonces, pues empiezan ahí muchas situaciones que hablaremos más adelante. ¿No? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en esta parte de negar, ¿no? Y que vienen muchos estados de ánimo encontrados, sentimientos encontrados. Pero entonces me niego, estoy embotada, estoy en shock y no lo puedo creer. Esa es una de la primera etapa. La segunda es la ira, el enojo. No puede ser, esto no me puede estar pasando a mí y tiendo o se tiende mucho a la culpa. Una culpa que se vuelve hacia mí es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera puesto más de mi parte, es que los demás tienen la culpa, es que si yo hubiera, el hubiera no existe. Entonces, eh, tendemos mucho a culpar a los demás o se vuelve contra nosotros, ese enojo. Ujú. Y entonces viene también otra etapa que es la negociación, ¿sí? En esta parte de la negociación guardo la esperanza, guardo esa esperanza de creer que la situación puede volver a ser como antes. Ajá, y van de alguna manera con la negación. Es que si se compone, es que si regresa, es que si no hubiera pasado esto también. Ajá, entonces esa parte de negociación también es guardar la esperanza a que todo vuelva a ser igual. Ujú. Ok. Viene esta parte de la depresión también, que empieza a asumir de forma más definitiva la realidad de la pérdida. Ajá. Es un preámbulo como para la aceptación, ¿no? Entonces estamos en depresión, pero ya como que estamos aceptando o llegando a esta parte de esta etapa que es la aceptación de la pérdida, ¿no? En donde comienza un estado de calma y está asociada ya a la comprensión de la pérdida. Ajá, llámese pérdida de cualquier índole. Ujú. Ok. Entonces ya como que estamos ya aceptando. Y algo que es muy importante comentar, Nidi, que el duelo no tiene tiempo, ¿sí? Esto depende eh, de las personas, de su tipo de personalidad, de muchas cosas como la infancia, los apegos, ¿sí? Entonces, lo que es para una persona un duelo, para otra persona, pues no lo es en estas etapas. Es más, hay personas que no pasan, se pueden saltar alguna etapa, ¿no? Entonces, no es necesariamente que vivan todas o que vaya una, dos, tres, no. Entonces, vamos a decirlo así, que el tiempo, por decir del duelo, puede ser de 6 meses a un año, ajá, más o menos. Pero el hecho de que pase más tiempo, pues tampoco quiere decir que estemos mal, ¿no? ¿En algún Ahí momento tenemos, se pudiera considerar algo mal, por ejemplo, un duelo? Creo que le llamábamos un duelo patológico, ¿no? Creo que es ujú, el concepto ujú, correcto cuando ya es algo que me genera que yo me vuelva un tanto no funcional, o sea, que ya está limitándome el que yo pueda hacer mis actividades básicas necesarias para mi supervivencia. Llámese el ir a trabajar o el desempeñarme en alguna función
que forma parte de mi rol que hago en la vida, o llámese incluso el poder satisfacerme mis necesidades básicas, o sea, a lo mejor no quiero ni siquiera bañarme o no o pierdo el apetito, etcétera. O sea, cuando ya raya en algo que pone, por así decirlo, en riesgo mi vida o mi bienestar, mi paz interior, entonces Sí, estamos hablando de que ya es un duelo patológico, pero no propiamente tiene que ver por el tiempo, sino por las características comportamentales, por denominarlo de alguna manera. sí, así es. Un duelo patológico, por ejemplo, dista mucho de un duelo crónico, vamos a decirlo. Ah, ok. Duelo patológico es cuando ya, como bien mencionaste, ya no puedo realizar mis actividades de vida de forma normal, pero ahí ya estamos hablando de otras cosas, a lo mejor el no aceptar, el ya alterar de alguna manera mis eh, cambios en la vida, por ejemplo, no aceptar que me divorcié, por ejemplo, ¿no? Ya. No acepto y pueden pasar 2, 3, 4, 5 años y yo sigo en esa parte de no aceptación. En esa etapa me quedo. Ajá. Entonces, en esta parte que tú me mencionas, Neri, sí Quiero hacer quiero. una pausa, Elsa. Por ejemplo, ahorita que mencionabas esto que decías, no aceptar que me divorcié. Ya pasaron 6 años y sigo sin aceptarlo. A nivel de comportamiento, ¿cómo es que yo reflejaría que no estoy aceptando que me divorcié después de 6 años? Porque seguramente mi expareja pues ya vive lejos, ya no vive conmigo, no, o sea, si tenemos hijos o algo, pues ya nos organizamos, creo yo, en 6 años cómo es esa convivencia, o si no tuvimos hijos, pues seguramente cada quien ya sigue un ritmo de vida diferente. Entonces, ¿cómo es que yo reflejo que no estoy aceptando un divorcio de hace 6 años? Bueno, Neri, porque vivo en el pasado y estoy en el futuro. Si hubiera, yo estuviera así, y estoy con resentimiento, con enojo, si no se hubiera ido, si yo hubiera puesto más de mi parte, tal vez no se hubiera llevado esa parte de mi vida, estuviéramos bien, o sea, no acepto. Y con el paso del tiempo, pues caemos en depresión, ¿no? Una depresión que ya no me permite realizar mis actividades de la vida cotidiana, como el salir a disfrutar, a tomar un café con las amigas. O sea, me abandono y caigo en depresión y en ansiedad. No acepto y vivo en el pasado y en el futuro. Y por ejemplo, ¿ese sería un duelo crónico o un duelo patológico? Dependiendo el patológico, ya se ven alteradas las funciones cognitivas, por decir, no lo acepto, pero siento que voy a ver que entra por esa puerta. ¿Sí Ya, me explico? ok, O yo lo sueño seguido que me habla, por decir algo, ¿no? O que ok. está aquí. Ese sería ya un duelo patológico. Un duelo crónico, pues no lo acepto. No lo acepto, lo vivo de forma, puedo levantarme, hacer mis quehaceres, todo esto, pero siempre estoy en el pasado y Ya. en un futuro. No estoy en el aquí y el ahora. Fíjate que es algo sumamente importante porque bueno, yo siempre con mis alumnas, pero también ahorita en todos los episodios del podcast he platicado justo de la importancia de estar en el aquí y en el ahora. O sea, no solamente hoy por hoy hablando de un tema de duelo, sino porque justo creo que nos estamos perdiendo de lo único en donde realmente podemos tanto disfrutar como vivir y como hacer algo en pro de nosotros, ¿no? Porque el pasado ya no lo hicimos, ya sucedió, ya no puedo cambiar lo que hice o no hice y en el futuro todo es hasta cierto punto incierto porque no lo tengo asegurado, no puedo saber que ahorita me levanto del escritorio y algo sucede y ya no estoy en este plano, por ejemplo, y entonces como no lo tengo seguro, me parece que lo único tangible y en donde puedo hacer cosas para sentirme bien es en el aquí y en el ahora. Y hablando justo de un tema de duelo, el que nos vengas a reafirmar de nueva cuenta que si yo me anclo en el pasado o me proyecto solamente en el futuro, estoy perdiéndome del aquí y de poder lo mismo. Aparte de atravesar el duelo y regresar a mi bienestar,
a mi paz interior, de no perderla, pues también es porque me olvido de mí, como mencionabas, ¿no? Caigo en una depresión y entonces olvido que soy más que la pérdida de algo o alguien o de incluso una parte mía, porque soy más que todo eso, porque si hoy por hoy tengo la capacidad cognitiva, la conciencia de poder Ujú, saber que estoy viva, entonces significa que aunque haya ujú. sido incluso la pérdida de una parte de mi cuerpo, soy más que todo eso, ¿no? Ajá, As adelante, adelante. sí, así es, esta parte, em, como tú lo mencionabas, comprender, llegar a esta comprensión de que somos más que, la situación que nos está pasando, es muy importante porque de esa situación de que nos, pasó o que nos está pasando, hay que darnos ese permiso de asimilar para poder comprender y aprender de esa situación, ¿no? Para ser mejor persona. Por ejemplo, el hecho de una separación o una pérdida a tiempo atrás, por decir material o de esta índole, nos hace perder de repente la visión de nosotros mismos, ¿no? De quién somos, en dónde estoy parada, ¿no? Entonces, es poco fácil ante ese momento aprender y decir, bueno, ¿por qué a mí me está pasando esto? Pero yo más bien, Edith, diría que la pregunta no sería ¿por qué a mí? El por qué a mí, pues me estanca, me deja ahí. Yo creo que la pregunta aquí es ¿para qué? ¿Para qué? Es para ser mejor persona ante esas situaciones adversas, ¿no? Descubrirme con un ser humano, una persona con mucho potencial y que esa situación lo único que hizo en mi vida es que yo sea y que sea más fuerte y sea mejor persona. Y disfrutar el aquí y el ahora, porque hay momentos por la situación que sea, pues no los tenemos. Y podríamos elegir ser felices con los que están con nosotros o sin los que están con nosotros. Y es algo de lo que tú comentabas, el vivir el aquí y el ahora. El tiempo pasado lo único que nos tiene que ayudar es a extraer todo lo positivo de ahí, aunque no se crea de una situación adversa, podemos rescatar muchas cosas buenas y quedarnos con ese aprendizaje para ser mejores personas, para ser resilientes, ¿sí? Y entonces es una experiencia más y pues bueno, la dejamos ahí y tomamos lo positivo y vivimos el aquí y el ahora para ser mejores personas. No Yo es te fácil. preguntaría, perdón, Elsa, yo te preguntaría, por ejemplo, retomando para que, porque creo que es importante que a nuestra audiencia le quede más en claro el tema de las etapas. Estábamos hablando, la primera etapa es la negación y también la Ujú, culpa, ¿no? Y que creo que entre estas dos etapas viene muy bien esta pregunta que justo decías, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Que es ujú. creo que es la pregunta que más abunda en estas etapas de la negación y también de la culpa. Y no nos preguntamos para qué me está pasando, ¿no? No sé si ahí justamente el tema es que cuando nosotros nos posicionamos ante una situación que nos genera insatisfacción, que nos genera dolor y sobre todo, hablando en específico, una situación que tiene que ver con pérdida, llámese de una índole de algo tangible o de un ser querido por muerte, por ausencia, por lo que sea, em, creo que lo que vale la pena recordar siempre es que la pregunta no es ¿por qué me está pasando? Porque creo que la respuesta muy sencilla es porque esto se llama vida y no eres la única persona, ¿no? Pero creo que justo el regresarnos a hacer la pregunta de ¿para qué? Aunque tal vez en ese momento no tengamos la respuesta certera, creo que sí nos hace que volteemos a ver las cosas de una manera en la que ya no le pongo el foco de lo negro, sino le pongo el foco del aprendizaje, ¿no? Cuando Ujú, nosotros vamos a la escuela, no solamente asociábamos que era complejo por lo que teníamos que aprender,
sino también lo asociábamos a que era algo muy padre porque estábamos aprendiendo y conviviendo. Y tú no sabes si en ese proceso de duelo te vas a encontrar con gente aliada que te ayuda no solo en ese proceso, sino que aparte incluso se puede volver un compañero de ruta que también coincida contigo por otras cosas, ¿no? Entonces creo que si le quitamos esa, desde ahí, desde el primer momento de la etapa del duelo, esa pregunta que nos hace verlo todo con color negro y lo empezamos a ver un poco color gris, no quiero decirlo blanco porque creo que es un poco más complejo, pudiéramos entonces hacer un cambio con respecto a cómo atravesamos o iniciamos el atravesar el proceso de duelo. No sé qué opines al respecto. Sí, 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 esto es muy importante lo que estás comentando, Nidi, pero también quiero comentarte que precisamente en el proceso del duelo son tiempos que a lo mejor cuando estoy en esta etapa de negación o de ira, el que me digan, todo pasará, mira, ahorita, que es en ese momento no es el momento, vamos a decirlo así. Okay, okay. Entonces, tenemos que darnos tiempo, o sea, si es parte, y es la parte del acompañamiento hacia las personas en duelo de Ujú, cualquier índole, ujú. dejar, dejar que transcurra ese tiempo, porque va a haber un momento en el que ya se pueda ir reestructurando en ese acompañamiento, pero has de saber, Nidy, que a veces hay cosas que no se deben de decir en la parte del duelo. Por ejemplo, Okay, esto okay. pasará, Ajá. mira, aquí, vas a aprender, por Hoy no lo algo ves, pero pasaron las mañana cosas. sí, ajá, esa Ajá. parte, o sea, En- eso no es como algo que sea bien recibido cuando estoy atravesando un duelo y sobre todo en los exacto. primeros momentos, la primera En etapa. los primeros momentos. Por Okay. eso es muy importante hacer ese acompañamiento y ya escuchar y ahí darles el permiso que la persona, parte de autocuidados que más adelante yo creo tomaremos, es Claro, dejar sentir todas esas emociones y que a veces o la familia no lo permite o nosotros no queremos sentir eso, pero sí hay que darnos un tiempo para ir aceptando, ir pasando estas etapas. Y sí, como bien dices tú, esa pregunta de voltear de repente a nosotros y ver, a ver qué está pasando, qué estoy sintiendo, cómo voy a enfrentar, qué voy a aprender, sí se va a dar, pero en ese tiempo del duelo, no. va a ser muy difícil. Oye, Sí. y entonces, ¿qué pudiéramos decirle? Porque digo, o sea, es muy complejo a veces. A mí me llega a pasar que yo suelo ser, por ejemplo, con la gente que está muy cercana a mí, no tanto en un proceso de duelo, sino de manera general, cuando se acercan y me cuentan algo, pues siempre regreso con la pregunta de, ¿quieres que te escuche o quieres mi opinión, no? Por ejemplo. Pero claro Ujú. que cuando es un proceso de duelo, pues obvio hay situaciones en las que creo te sientes un tanto comprometida a que adicional al escuchar y al apapachar, al dar el soporte emocional, digas algo, ¿no? Algo que Ajá. reconforte. ¿Qué sería algo que pudiéramos decir en estas primeras etapas cuando realmente pues lo que más sirve es dejar que la gente se desahogue? Claro, permitir, si ellos quieren hablar, si la persona quiere hablar de la situación, escuchar, escuchar atentamente. La otra es con un abrazo fuerte, decimos más que 1000 palabras, ¿no? Podemos también decir, estoy aquí, cuando quieras hablar, yo te puedo escuchar, ya sabes dónde encontrarme, ¿no? Por ejemplo, Claro, eh, esas frases o esas actitudes, por decir el abrazo, es lo que podemos hacer. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Cuando tú me necesites, solamente llámame, yo estoy aquí. Dime en qué te puedo, tú dime en qué te puedo apoyar. Esas frases son eh, lo mejor en esos momentos. Y no, la persona parece que no, pero lo toma en cuenta, por porque supuesto. a veces cuando decimos, no pasa nada, Dios lo quiso así, lejos de sentir empatía, Sí. hay mucho enojo porque dicen, ¿de veras sientes lo que yo siento?
Sí, o ¿De sea, veras? ¿cómo me puedes decir que no pasa nada si a mí me está doliendo? Claro, Si Dios lo claro. quiso así, pues qué Dios tan mala onda, ¿no? Porque, ¿por qué me pasa esto, no? O sea, justo es regresar a lo mismo. Claro, entonces básicamente, Nidi, es eso, ese contacto físico, el abrazar, el escuchar, el decir, aquí estoy, cuando me necesites, es lo básico. Eso es lo básico que podemos hacer ante una persona en duelo. Y si no sabemos qué decir, pues de verdad a veces mejor Guardar no decir silencio. nada. Oye, Sí, y bueno, quiero pasarme a la otra etapa, que es justamente, mencionabas la negociación en el sí, proceso de duelo. Es algo sí. muy curioso porque, digo, obvio, yo lo conocía y por supuesto lo he atravesado y cuando lo vivo, pues obvio, logro identificar un poco, pero justo en la negociación es algo muy curioso porque esa parte de creer que todo va a volver a ser igual. Me gustaría que nos la ejemplificaras un poquito más. ¿Cómo es que se vive esa parte en un proceso de duelo? ¿Cómo es eso de decir, tengo esa esperanza de que todo va a volver a ser igual? Ujú. Pues es como tú lo mencionabas también ese ratito, a veces esta parte va acompañada de no aceptación, ¿sí? Claro. Tengo la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes. Ajá. Eh, si, por ejemplo, ante un duelo de enfermedad, vamos a decir un duelo anticipado, enfermedad de un familiar, Ujú. ya nos dieron un diagnóstico, ¿sí? Y Claro, entonces, pero yo no lo acepto, estoy con la esperanza y busco que con alternativos, que con esto, que me dijeron que un curandero, que esto, que el otro. Y entonces estoy en esa parte de no, no pierdo la esperanza de decir va a estar bien, que va aunada o acompañada con esta parte de la aceptación, ¿sí? Igual ante una pérdida de otra índole, ujú. igual, no tengo la esperanza de que vuelva a ser todo igual, ¿sí? Y hago hasta lo imposible porque eso vuelva a ser como antes Oye, y o por que no ejemplo, cuando pase. hablamos del duelo por muerte, ¿cómo es tener esa esperanza? No es tanto a lo mejor que la persona regrese, sino que yo me sienta como si nada hubiera pasado, o cómo es esa parte. Esa, ante un duelo de, por ejemplo, de un familiar, X familiar, Ujú. ya, como te comentaba, ya me dieron un diagnóstico, ya me dijeron, tiene tal padecimiento y pues a lo mejor hay un tiempo de vida de tal tiempo, puede prolongarse un poquito más, pero con cuidado, bla, bla, bla. Y entonces no lo acepto y busco muchas alternativas. Claro, pero Voy por y ejemplo, si ya falleció, o sea, si yo ya, o sea, ya lo enterré, ¿no? ujú. ¿Cómo es que vivo entonces este proceso de tener la esperanza de que todo vuelva a ser igual? Con aquí entramos con la parte de ese poder superior en el que creemos. Ya, Ajá, de decir, si tú me lo regresas, ya, claro, si tú vuelves a permitir que todo sea como antes, yo voy y hago esto, yo te levanto algo, yo hago algo desde ese punto de vista. Ajá. claro. Entonces, hay que ir acompañando para que no se vaya perdiendo en esta parte la persona. Claro, sí, porque justo ya es el salto a la fe, ¿no? En donde se hace esta cuestión de decir, Claro, quiero claro. que regrese y puede regresar de cualquier forma. Y digo, ahí me gustaría hacer un parteaguas con un ejemplo, porque yo he vivido solamente a nivel de muerte dos procesos en mi vida, pero justo el último que viví fue de una mascota que para mí fue muy, muy querida, porque cuando yo me vine a vivir a una ciudad nueva, me Ujú, vine ujú. sola, dejé a mi familia, a mi pareja, a todos, y fue la única, pues, compañera en varios años que estuve viviendo sola. Y bueno, ella falleció aparte de una manera muy súbita. Yo no estaba ni siquiera aquí en la ciudad cuando ella falleció, entonces, bueno, fue un poco complejo. Y hace poco, justo, em,
de manera irracional, yo decía, te extraño mucho, ojalá y estuvieras aquí. Y te extraño mucho, ojalá y estuvieras aquí. Que yo sé de manera muy racional que pues eso es o sea, es ilógico, no hay forma en que ella vuelva a estar aquí. Pero me pasó muy curioso que llegó aquí a la casa una gatita en situación de calle y yo acogí por un ratito dándole de comer cada vez que venía y le daba su agüita, su comida y me río, estaba ahí un ratito con ella y ya nunca la adopté como tal y en algún momento se fue. Y en mi pensamiento fantasioso o en mi pensamiento de fe, yo lo asocié a que hubo esa manifestación espiritual de decir, vino, ¿no? O sea, yo dije, te extraño mucho, ojalá estuvieras aquí y vino. Ujú, Y te lo comento así porque cuando es a lo mejor algo que he podido atravesar en el duelo y manejarlo, lo puedo entender. Hoy me cae el 20 con esto que me estás contando, pero ¿qué pasa cuando hablamos de un ser humano? O sea, y lo pongo en una analogía por decir, ¿qué pasa si entonces de repente en nuestro transitar por la vida nos topamos con alguien y decimos, ah, me lo mandó fulanito que ya no está aquí y es para que esté conmigo y entonces pareciera como que me engancho, ¿no? No sé, digo, ujú, esa parte es algo que creo que también vale la pena que toquemos, ¿no? La vulnerabilidad con la que a veces hacemos conexión con otras personas porque estamos atravesando un duelo y en nuestra negociación de decir quiero que sean las cosas como antes pudiera yo ujú. tergiversar los vínculos que hago con la gente. No sé qué me puedas comentar al respecto. Sí, claro, porque mira, a veces nos encerramos y vamos solamente viendo hacia adelante, y no alcanzamos a ver que al lado hay más puertas abiertas y no alcanzamos a ver que tenemos personas, familias, otra mascota, otras opciones, Ujú. que es lo que tú mencionabas, que hasta ahorita comentas como que te cayó así el 20 Sí. solamente cuando escuchas o vas, por ejemplo, en este acompañamiento o alguien te va acompañando en este proceso del duelo, pues te vas dando cuenta que no nada más, de repente nos quedamos viendo hacia enfrente, pero de repente ver, voltear, ay, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido Ujú, o de una mascota, perdí a un hijo, al esposo, ¿no? ujú. Pero de repente volteo, no nada más de frente volteo, ay, pues me quedan más hijos, Claro. me queda más familia, ¿no? Entonces hay que ir viendo esa parte porque a veces nos quedamos, perdí y nos quedamos con esa pérdida, pero no alcanzamos a ver que hay otras cosas que se nos manifiestan a veces de una forma maravillosa, ¿no? Están aquí y de repente no los alcanzamos a ver, no los alcanzamos a ver y hay que voltear a ver que queda muchas cosas por valorar, por seguir, no por por ellos, por nosotros, para Ujú. seguir adelante en la vida. Fíjate, Ujú, Elsa, que ahorita que comentas eso me surge una pregunta, a lo mejor un tanto filosófica, pero es como muy risorio, por así decirlo, el que si hablábamos al inicio de esta plática que tenemos miedo a lo desconocido, que tenemos miedo a la muerte, yo podría decir que incluso tenemos un rechazo al dolor. ¿Por qué en el momento en el que atravesamos por un proceso de duelo, por la pérdida, llamémoslo en específico, la muerte de un ser querido, por qué entonces ahí sí nos encasillamos en vivir en el dolor? Y como decías, miramos exclusivamente a esa parte y no volteamos a ver el resto de las cosas que también nos acompañan y el resto de las personas que también forman parte de nuestra vida y que por supuesto nos van a sumar a que ese dolor sea más llevadero, ¿no? Porque ahí, en lugar de, no sé si llamarlo evitarlo, como en una charla común solemos decir, no hablemos de la muerte, porque ahí sí nos enfocamos en ello y no como en otro momento tratamos de evadirlo? O sea, es un ejemplo muy claro.
yo estoy en reunión con mi familia y está mi madre conmigo y entonces todo está muy bonito y decimos, no hablemos de la muerte porque ahorita estamos conviviendo muy padre. Mañana, Ujú, desafortunadamente pasa algo natural, que es que fallece mi mamá y entonces volvemos a tener una reunión de familia y en lugar de que yo diga, ay, bueno, quiero disfrutar mi reunión de familia como solía, como no está mi mamá, entonces mi foco de atención se vuelve el duelo exclusivamente y deja de ser importante la reunión de la familia, ¿no? Que es justo lo que decíamos, solo vemos para ese lado y no ujú. valoramos el resto. ¿Por qué crees que sea esa parte? Pues precisamente porque en la pérdida es algo, por ejemplo, en este caso que tú estás comentando, pérdida de la madre, ¿por Ujú, qué se vuelca todo a esa pérdida? Pues porque ya no voy a volver a verla, porque ya no voy a vivir esos momentos con ella, porque ya no voy a disfrutar, o sea, físicamente ya ujú, no voy a ver a esa persona, ¿no? Y todo mi ser se vuelca solamente a ella. Quisiera verla, quisiera, y todos los recuerdos, todo se va contra esa persona, ¿no? Que pierdo la vista de todo lo que está pasando a mi alrededor, que también te comentaba que tiene que ver mucho con el tipo de personalidad de cada persona y cómo fuimos en las primeras figuras, cómo nos desarrollamos con las primeras figuras de apego, ¿no? Entonces, todo se vuelca a esa parte. Ya no voy a ver a esa persona, era así, tenía las cosas así, quiero atesorar todo. Entonces, valoro lo que era la persona. Mientras la tuve, pues fue como algo normal, ¿no? ujú. ¿Sí? Doy por hecho, Entonces, ¿no? Por así el decirlo. aprendizaje, yo creo, Nidi, que es disfrutar el aquí y el ahora con todos, Claro. porque un día estaremos o yo ya no estaré o ellos ya no, y pues Ujú, que el que tenga que morir, pues muera en paz y el que se quede en paz, sabiendo que pues ya no vamos a volver a verlo, pero hay una conexión maravillosa con ese recuerdo de lo que fue y de lo que aportó en mi vida, ¿no? Y sigo y volteo y veo que tengo a lo demás y sigo adelante, ¿no? En este proceso de duelo, en estas etapas que ujú, vamos transcurriendo, que indudablemente todo ser humano las ujú. transita y hay que darse el tiempo para vivirlas. Ujú, Oye, y hablando justamente de las últimas etapas, de lo que era la depresión y la aceptación, que justo mencionabas, es eh, ir asimilando que está la pérdida, ¿no? Que está la ausencia, por denominarlo de alguna manera. Ahí, ¿cómo es que vivo mis emociones? ¿Cómo es ya mi relación con el exterior en este momento de estas etapas? bueno, cuando estamos en un duelo normal, vamos a decirlo, Nidi, Ujú, pues caemos en depresión, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de levantarme, lloro, me aíslo. Así es como vivo la depresión, ¿no? ok. Eh, no quiero salir de mi cuarto. Y esa es la parte en donde tenemos que aplicar, darnos el tiempo de sentir, eso es muy importante, darnos el tiempo de sentir para luego empezar con los autocuidados. ¿Qué puedo hacer para mí para seguir adelante? Y puedo reincorporar lo que perdí a mi vida y seguir adelante, seguir en ese proyecto de vida que tengo, ¿no? Digamos que dentro de la etapa de depresión, pero más que todo en la de aceptación, es en donde ya podemos empezar a reflexionar por nosotros mismos, o sea, nuestro propio proceso nos permite el reflexionar y el empezar a visualizar ese aprendizaje que nos dejó el proceso de duelo, que justo creo yo que el sentarnos a reflexionar se llamaría un momento de autocuidado, ¿no? De poder tener Ujú. ese tiempo y ese momento de voltear a ver qué me dejó este duelo con respecto a mi resiliencia, con respecto a mi capacidad de poder abordar y vivir cosas dolorosas, pero que son inherentes de la vida, ¿no? Creo yo. O sea, sería como ya empezar el momento del autocuidado en una reflexión que de alguna forma se da por sí sola cuando atravesamos un proceso de duelo.
en la depresión ya estamos asumiendo la realidad de la pérdida y es lo que nos deprime. Ya sé Ok, que falleció, por eso estoy triste, porque ya no estoy en la etapa de negación, ya de ira, no, de negociación, ya ya, es un preámbulo a la aceptación, ya estoy entendiendo y ya estoy con la tristeza porque sé que no voy a ver a ya estoy aceptando la realidad de la pérdida en claro. esta parte de la depresión. Ok, Ujú. ok, Por eso sí, estoy triste, por eso quiero ya no salir, ya no, pero ya hay una aceptación. Ujú. ok. Ya hay una realidad de que ya falleció, ya perdí esto, ya se fue, ya lo que sea. Ujú. Ujú. Fíjate que ahí me surge una pregunta, Elsa, porque yo había escuchado también con otros expertos y me gustaría que me dieras tu punto de vista, que mencionaban, sobre todo, bueno, también aplica para cuestiones de muerte, ¿no? De enfermos en situación terminal, etcétera. Aplica para temas de pareja, creo que aplica en general para muchas cosas, hablando de duelos, que los duelos no siempre se empiezan a vivir en el momento de la pérdida, ¿no? O sea, en el momento en el que hay un antes y un después, o sea, ya se murió, ya terminó la relación, ya no estoy en ese trabajo, o sea, sino que se viven antes, cuando Ujú. hay una visualización del fin. O sea, ya sé que se va a morir porque adicional a que me lo dijo el doctor, está postrada en una cama, está con ayuda artificial, no sé, etcétera. Ya sé que voy a terminar esta relación porque observo que todos los días mi comunicación, mi trato, etcétera, pues ya está deteriorado, etcétera, y entonces va a ser inminente el que tengamos que terminar, no sé, muchas cuestiones y que el proceso de duelo, y por eso también duele desde antes, es porque justo no se empieza cuando hay esa ruptura, ese aquí y antes y después, sino desde antes. ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, esto es lo que se llama el duelo anticipado, ¿no? Sé Oye, qué es lo que va a pasar, ya, porque en este momento, pues estoy viviendo ciertas circunstancias que me están llevando a una visión de lo que puede pasar más adelante. mm, No solamente, por ejemplo, por muerte de un familiar, porque ya nos dio un diagnóstico, sino como bien tú lo dices, pues ya estoy viendo que la relación, por decir, con la pareja, pues no, no va bien, ya no hay comunicación, ya no es lo mismo de antes, ¿no? Entonces estamos viviendo un duelo anticipado y de alguna manera cuando llega, vamos, ya la parte final, ya me divorcié y bueno, sí hay esa tristeza, pero ya sabía por dónde iba este camino, ¿sí? claro. Ujú. Entonces, vivo ese duelo con tristeza, con todas las etapas, pero siento que es como más transitorio. ¿Sí me explico? Con Ujú, esa aceptación llega más pronto, porque ya sabía a dónde iba, ¿no? claro. Así es. Y fíjate que ahí me gustaría que viéramos un punto importante que habíamos platicado, que es con respecto a nosotras como mujeres. Sí. Eh, ¿Cómo es, o si es que hay, y tú como experta lo sabes, si es que existe una diferencia en cómo un hombre y una mujer atraviesan los duelos? El mismo duelo, pero cómo es que una mujer lo vive un tanto diferente. Pensando, por ejemplo, a la vez de la muerte, que creo que la mayoría de las mujeres a veces tendemos a ser más las cuidadoras, hablando, por ejemplo, de nuestros padres, etcétera, más que un hombre. Está más Ujú. asociado que ese rol se nos dé a nosotras como mujeres. En una relación de pareja también, por supuesto. ¿Cómo es que vive una mujer un duelo? ¿Lo vive igual? ¿Lo vive diferente? ¿Hay algún componente en específico que se distinga? Del hombre. No, Nidi, los duelos son los duelos, pero aquí lo que interfiere mucho, por ejemplo, son esas ideas irracionales que hay hacia los hombres y bueno, más que nada hacia los hombres que dicen, por ejemplo, para un hombre el duelo es más rápido.
¿no? El tiempo es menos. Mm. No, esa es una idea irracional. Lo que pasa es que aquí la cultura lo disfraza de alguna manera y dice, es que el hombre no debe de llorar. Ya. ¿Sí? Es que el hombre no siente, o sea, como que por eso pasa el duelo más rápido. No, lo pasa, pero aquí lo disfraza. Me duele, pero yo no me puedo poner a darme ese tiempo de llorar, como en el caso de una mujer. Una Claro. mujer dice, pues yo me voy a dar el tiempo de sentir y me voy a ir, me voy a aislar, por decir algo, pero es muy diferente aislar que irme en soledad a reflexionar, pues, qué va a pasar, qué voy a hacer, cuál va a ser el rol que voy a tomar, ¿no? Mm. Ese es el tiempo que una mujer se puede dar y un hombre dice, no, pues yo no, yo a lo que va, yo sigo trabajando, no me detengo a pensar en eso, ¿no? O sea, es la cultura, de alguna manera, influye mucho, ¿no? Hacia, en este caso, hacia los duelos. Fíjate que es algo muy curioso y un dato muy significativo, porque en los primeros dos episodios habíamos platicado un tanto como en un rol de la mujer en la cual pareciera, por así decirlo, de manera muy pragmática, que no teníamos ventajas, ¿no? Que no teníamos como algo en donde pudiéramos sentirnos más cómodas, que siempre estábamos como en segundo término. Y pareciera que a nivel de atravesar un proceso de duelo, nosotras como mujeres, a nivel social, a nivel de cultura, tenemos Ujú. la ventaja de que podemos darnos el lujo de atravesarlo manifestando todas las emociones y sentimientos que lo conllevan sin ser juzgadas o catalogadas de una manera no adecuada, ¿no? Porque a nosotras, socialmente hablando, está bien visto el que podamos llorar, el que podamos gritar, el que podamos encerrarnos, ¿no? El que Así podamos es. estar tristes. Y con un hombre, pues todo lo contrario, porque justo de forma cultural está muy asociado con que un pilar pues no se rompe y por ende no llora, por ende no manifiesta que está triste y por ende su vida continúa como sostén, ¿no? Por denominarlo. Claro, pero eso no quiere decir que haya un duelo sanado. ¿Sí? Está reprimido, está ahí y a lo mejor lo va a traer durante el resto de su vida, ¿no? Porque no se ha dado el permiso. Es más, de hecho, decir, voy a ir con un tanatólogo que me ayude a procesar, pues no, o sea, no, pues, ¿qué van a decir los demás, no? Y una mujer, como tú bien lo dices, ¿no? Se da el permiso y está permitido, vamos a decirlo así, que exprese todas sus emociones, que las sienta y pues bueno, dice, voy a un psicólogo, pues es bien visto, vea que te ayuden, ¿no? O sea, Claro. esas son las dos aristas, los dos puntos de vista de un hombre y una mujer, cómo vive el duelo. Que ahí me surge una cuestión importante porque digo, ya eso es para otro capítulo de podcast, pero justo hablando, por ejemplo, de los procesos de pareja, de los duelos por término de una relación, como a nivel cultural es aceptado que yo como mujer vaya a un acompañamiento terapéutico con el objetivo a lo mejor de trabajar mi duelo por pérdida de pareja, puedo a lo mejor justo tener o terminar desarrollando herramientas que me permitan no solo atravesar el duelo, sino tener una madurez emocional para mi cuidado, para mi paz interior y para cuando tengo una nueva relación, tener una estabilidad emocional sana que me permita vincularme de manera sana con un otro. Versus un Claro. hombre que porque a lo mejor en la cultura no está bien visto que acuda a un acompañamiento terapéutico, y entonces no resuelve tal vez el duelo de la mejor manera posible, sino bajo sus propias creencias o apoyos que encuentra en su círculo cercano. Y entonces la vinculación a posteriori, pues no es Así, tan sana, ¿no? así es. De ahí la frase coloquial de voy al psicólogo para sanar lo que otro no ha sanado en él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá, sí, Es algo muy curioso porque creo que lo importante de rescatar también del tema del autocuidado tiene que ver con que no solo es para las mujeres en un proceso de duelo, sino cuán importante es también para un hombre en nuestra sociedad
porque si no, no solo te repercute a nivel del duelo de la pareja con la que terminaste, sino de tus vínculos futuros, ¿no? Y pues también incluso me viene a la mente el tema de cómo entonces, por ejemplo, para un duelo de pérdida, por ejemplo, de tus padres, mm, cómo yo como hijo puedo observar cómo atraviesa mi mamá la pérdida del duelo de sus padres, a ver cómo atraviesa mi papá la pérdida del duelo de sus padres y cómo eso a mí me, me influencia para yo traer mi propia preconcepción al momento de atravesar un duelo. ¿Qué crees que nos pudieras compartir al respecto de esta parte? Bueno, pues a veces esta parte de ver cómo están llevando los demás el duelo, pues no es otra parte, Nidi, siento que hay muchos de los esquemas heredados, tú has de saber de esto. O sea, yo vi que cómo fue el duelo de los padres, y yo lo vivo de tal manera, es un esquema heredado, ¿no? Ujú, Eh, hay muchas, esta parte es muy importante para poder romper estos esquemas y no seguir los mismos, no es tan fácil. Entonces, necesitamos esta parte terapéutica que nos ayuden a romper precisamente esos esquemas, ¿no? Porque dices tú, por ejemplo, yo vi cómo llevó el duelo de, o sea, mis padres hacia los abuelos, vamos a decirlo, ujú, ¿no? exacto, sí, sí, Y sí. lo reprimieron, cómo lo vivió el padre, cómo lo vivió la mamá, y ahí reafirmo esta parte que estábamos platicando. Por ejemplo, el padre, pues no pasa nada, yo sigo adelante y yo, hijo, pues tengo que, lo mismo, es ese esquema heredado. Yo, mujer, veo que mamá lloró, que hizo, que se encerró, que esto, pues yo aprendo de eso, ¿no? Son los esquemas heredados y Claro. cuál es la importancia de romper, ¿no? Ajá, o sea, si yo como hija, mujer, observé que mi mamá pudo darse el chance de llorar, de encerrarse, de no sé, no hacer nada, entonces yo tengo el derecho de hacerlo, pero si yo como hijo hombre observé que mi papá se fue a trabajar y siguió y llegó y no sé, entonces ya sé que un duelo se atraviesa de esa forma, ¿no? O incluso se hicieron lo contrario, ¿no? Si a lo mejor el hijo observó que el papá sí pudo llorar, etcétera, y que la mamá fue la que siguió, o sea, pero al final yo me posiciono con base en el género que soy, lo que observo de mis padres o del entorno que compone a mi mismo género, y entonces es como asumo que se atraviesa un duelo. Exacto, Reafirmo, perdón, sí, lo reafirmo. que la cultura está diciendo, ¿no? Lo que siempre todos nos dicen, ¿no? Un hombre no siente, un hombre es fuerte, un hombre no debe de llorar, un hombre tiene que Claro. seguir adelante, ¿no? Ujú. Y reafirmo en esa parte, ¿no? Pues podría haber mucha comunicación, Nidi, por decir, con los padres, padre, ¿qué estás sintiendo? Mira, si necesitas ayuda, mira, yo te puedo escuchar, XX, pero a veces tampoco como hijos, pues no lo hacemos, ¿no? A veces, no todos. Ujú, Claro. Y platícanos un poco, Elsa, por ejemplo, retomando el tema del autocuidado, de como mujeres, por supuesto, que estamos buscando este equilibrio para tener nuestra paz, nuestra tranquilidad, ujú, independientemente de los desafíos que podemos tener en el día a día. Hemos hablado mucho del tema del autocuidado. Pero propiamente creo yo que no es exclusivo de que el autocuidado tenga que ver con dedicarnos 100% a un acompañamiento terapéutico con un tanatólogo, con un psicólogo en las sesiones, que sería, por supuesto, lo idóneo, lo más sano cuando estemos atravesando un proceso. Pero de manera, ujú, digamos que de manera cotidiana, que al final también nuestra vida está inmersa en ciertas pérdidas que podemos tener, nuestro propio envejecimiento, por ejemplo, ¿no? El decir, ya ujú, no soy la de antes, ya no me repongo igual de una resaca, ya no aguanto trasnocharme tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Em,
¿cómo es que pudiéramos tener momentos de autocuidado desde nosotros mismos? A lo mejor no tanto desde un acompañamiento de un profesional, pero que nos sume mucho a saber sortear las pérdidas del día a día. Sí, claro. Mira, por ejemplo, el darnos cuenta, por ejemplo, ante las pérdidas en estas etapas de la vida, por ejemplo, Ujú, comprender que ya no soy la misma como cuando tenía todavía 20 o 50 años, ¿no? Que ujú. mis capacidades físicas y sensoriales pues van disminuyendo y entonces en esa parte de autocuidados, pues bueno, ya no puedo hacer las actividades como antes. Pues ahora me voy a dar el tiempo de irme con calma, ¿no? Con calma. Y pues si antes hacía acá y allá y podía, me iba a trabajar, llegaba, hacía esto y lo otro, pues ahora me voy a organizar de tal manera que tenga esos autocuidados y de saber o de comprender que ya no soy la misma de antes y entonces me tengo que cuidar, ir al médico, seguir indicaciones, hacer ejercicio, este, pues si antes podía hacer, por ejemplo, mucho que hacer o los quehaceres domésticos, pues hoy voy a llevármela con calma, no voy a poner en riesgo mi vida, esa es parte de autocuidado, porque a veces me dicen, pues es que usted se tiene que cuidar, por ejemplo, de la columna, por decir algo. Pero yo en esta parte de no aceptar que pues ya tengo más de 50 años, por decir algo, que ya estoy en este proceso de envejecimiento, pues Claro. yo sigo haciendo las mismas y en esa parte de seguir empeñándome en hacer las actividades normales, pues ahí puedo perder parte de la salud, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esa es en parte de autocuidados, reconocer hasta dónde en este momento puedo llegar, qué soy capaz de hacer y qué no. Y entonces tengo que dedicarme a otras cosas para poder aceptar esta parte y, por ejemplo, la persona que se jubila, eso también es una pérdida, ¿no? Sí, muy Me estoy significativa, por supuesto. jubilando porque pues ya cumplí la edad, el tiempo, entonces ya me voy a ir a mi casa y entonces los primeros días pues estoy a lo mejor de maravilla, pero ya después empiezo a entrar con esa tristeza, con esa ansiedad, porque pues toda la vida trabajé, yo quiero seguir trabajando, entonces ahí no estoy aceptando y es mejor decir, a ver, ¿qué voy a hacer para autocuidarme? Bueno, pues no me voy a abandonar, yo me voy a seguir levantando, a hacer mis actividades, me voy a bañar, ahora voy a hacer ejercicio, me voy a ir al médico a ver, pues que me revise de pe a pa para seguir indicaciones, ya no puedo hacer tantas actividades como antes, pues ya me voy a ir con más calma. Me voy a dar el tiempo de reflexionar qué voy a hacer de mi vida, en este proyecto de vida, pues a lo mejor hacer, si en algún momento quise estudiar o hacer algo que no pude hacer porque estaba trabajando, si hay hijos, matrimonio, no tuve tiempo, pero quería aprender algo o hacer algo, pues hoy es el tiempo dentro de esos autocuidados de hacerlo, ¿no? Y habrá muchas personas que digan, pero ya para qué? No, esa es parte de autoconstruirse como persona, de decir, pues a lo mejor hoy voy a terminar una carrera, ¿no? Y no precisamente para decir porque quiero laborar, no, es para construirse cognitivamente y también en ocuparse algo y en algo y pues para mantener esa memoria en forma, ¿no? También el ejercicio, pues esta es parte de los autocuidados, ¿no? Que también, por La ejemplo, meditación. la meditación, claro, también es sumamente importante. Creo yo, y justo para ayer era mi comentario, en la parte del autocuidado, también vale la pena mucho que le invirtamos el tiempo a los momentos con nosotros mismos. Puede ser desde meditar, desde hacer ejercicio, desde estar haciendo una actividad que nos suma mucho porque nos gusta, nos atrae
y que no propiamente, digo, porque obvio, ahorita en el ejemplo fue mucho enfocado a la gente que ya se retiró porque se jubiló, pero incluso con personas que son, están en una etapa más productiva de su vida en términos de que están más jóvenes. Em, a veces, de todos modos, socialmente hablando, creo que nos estigmatizamos un poco y decimos, esto ya no es para mí, esto ya no es a una edad, esto ya no es exactamente lo que va como ad hoc a mi edad. Y entonces terminamos haciendo cosas que pareciera están bien para la edad en las que tenemos, pero no son exactamente las cosas que a nosotros nos gustan o nos satisfacen. Y creo yo que dentro del autocuidado que tenemos es parte de, por un lado, asimilar que hay cosas que nos pueden estar limitando por capacidad física, por, no sé, algunas cuestiones más propias de nuestro envejecimiento, pero que hay otras que no están peleadas en absoluto con el tema edad, con el tema envejecimiento, que podemos realizar y que exclusivamente no las queremos hacer porque hay un estigma por el tiempo a que podamos hacerlas y que entonces de nueva cuenta volvemos a la situación de tener una cierta depresión por estarnos limitando pensando en un tema más social que en un tema más de el autocuidado, ¿no? De lo que a mí me gusta y me satisface y me hace sentir cómoda, ¿no? Y finalmente, para ir cerrando este podcast, Elsa, me gustaría que nos comentaras también un poco a nivel como mujeres, en tu experiencia que has tenido dando todo este acompañamiento también en la parte de tanatología, em, ¿cómo es que pueden vivir teniendo tranquilidad independientemente de que estén atravesando un duelo? ¿Cuál es como el consejo que podrías darles a las mujeres que nos escuchan, que independientemente de que estén atravesando el duelo y que, ojo, el dolor está presente, no significa que no puedan tener paz interior? O sea, el dolor no es todo lo que define mi vida, sino también hay paz y tranquilidad, aunque el dolor esté acompañándome durante mi proceso de duelo. ¿Qué consejo le darías a las mujeres? Bueno, Nidi, el dolor siempre está presente en nuestras vidas, siempre ante cualquier situación, llámese la situación que sea, por pérdida, por cualquier situación, el dolor está presente. El sufrimiento es opcional. Nosotros elegimos qué queremos hacer de nuestra vida. En este proyecto de vida que tenemos como mujeres, voy a enfocarlo hacia la mujer. Ujú. ¿Qué es lo que quiero? Indudablemente, todas estas situaciones adversas nos llega un momento en que nos tambalean, ¿no? Por Esa supuesto. paz interior tambalean, pero esa capacidad que podemos elegir sufrimiento. Yo elijo a dónde me quedo. ¿Qué hago con mi vida? ¿No? ¿Decido quedarme aquí o sigo adelante? ¿No? Lo ideal es seguir adelante. Entonces, siempre es bueno buscar ayuda en este contexto, porque a veces yo, tal vez nosotros no alcancemos a ver que tenemos más puertas abiertas y tal vez necesitemos que otra persona pues nos ayude a reconocernos, porque tal vez no lo sepamos, o tal vez sí, pero en esos momentos de embotamiento, de tristeza, a veces nos encasillamos y ya no alcanzamos a ver más adelante y necesitamos que alguien nos ayude, ¿no? Incluso en esta parte de las redes sociales, ¿no? Es buscar esas redes sociales que nos puedan ayudar lejos de aislarnos. Vamos a buscar a la amiga, vamos a buscar a un grupo, vamos a buscar a la familia y también ellos nos pueden ayudar a salir de todo esto que a veces no alcanzamos a ver. Pero lo que sí te podría decir, Nidi, es el dolor siempre va a estar presente en la vida de todos los seres humanos. El Claro, sufrimiento es opcional y nosotros decidimos qué hacer para salir adelante, buscar ayuda claro, claro. Y y como volcarnos en esta parte de autocuidados.
Claro, ¿Qué dos queremos? componentes muy importantes justamente, ¿no? El tema del autocuidado, o sea, me cuido, me protejo, me ayudo, pero también dentro de mi proceso de autocuidado ubico que en el exterior hay una red de apoyo que puede ser mi familia, que puede ser un acompañamiento terapéutico, que puede ser una comunidad de red social en la cual yo me pueda identificar, sentirme que justo no estoy sola viviendo este proceso, que no soy a la única que le está pasando, pero que también me pueden compartir experiencias que me van a hacer sentir empatía, y me van a permitir que me identifique y también me van a permitir ver que si existen personas que van en el camino más adelantados que yo, entonces también existe una salida y una alternativa para mí. Y como bien mencionabas, ¿no? Tener esta distinción entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, porque me parece que de repente a veces se vuelve, no sé si llamarlo comodidad, pero sí una posición un tanto holgada el decir estoy en el sufrimiento porque tal vez me puede reforzar pues algún cuidado exterior, alguna situación de yo creerme que no tengo la capacidad, etcétera, y entonces por eso es más fácil colocarme en el sufrimiento que seguir atravesando el dolor y salir, ¿no? A Claro, vivir otro tipo de circunstancias. las ganancias secundarias, Nidi, que a veces se obtiene quedarnos en un espacio cómodo, ¿no? De decir, bueno, a donde me lleve la marea y obtengo ganancias secundarias, ¿no? Yo no hago nada, todo me lo hacen, por decir algo, y no hago nada por mí misma, ¿no? Esa es la parte y como les comentaba, pues yo decido o nosotros decidimos qué queremos hacer. ¿Nos queremos estancar o queremos seguir adelante con toda esta fortaleza, con todas estas virtudes que todos poseemos, que todos tenemos, pero a veces las queremos guardar bien guardadas y no hacerlas, sacarlas, Es pero correcto. todos la tenemos y todos y todas podemos también. Perfecto, pues Elsa, te agradezco enormemente el tiempo que estuviste aquí con nosotras, que nos dedicaste, que nos compartiste tu conocimiento, todas tus experiencias. Me parece que hay muy buenas reflexiones y por supuesto que seguramente esto da para continuar en algunos otros capítulos. Seguro en algún punto me lo van a volver a pedir y me dará un enorme gusto volverte a tener aquí como invitada. Y pues bueno. Hemos llegado al final de este episodio, de este tercer episodio del podcast Sintonía Interior. Te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por tu espacio y quiero agradecerles a todas ustedes mujeres que nos están viendo o que nos están escuchando. Acuérdense de algo sumamente importante que es tu paz interior no es negociable. Soy Nidi Magut y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.